no tengan que ser reclamados. Yo siempre se los digo a mis alumnos, si yo, cuando daba clases, yo soy su profesor porque, y acordarme de estar en esta clase, yo no tengo nada que reclamar, no tengo nada que reclamar. En el momento que yo falte a mi clase, ustedes van a reclamar el derecho a mi enseñanza, y si ustedes fallan, yo voy a reclamar mi derecho a ser escuchado. Pero si hay deberes, el problema es que se le violentaron los deberes. Nadie está cumpliendo con sus deberes en este país, y el que menos son los estados, el Estado, los gobiernos y los partidos tampoco están cumpliendo. Pero voy a entrar en la temática y después abrimos la mesa para un debate, una plática. Si vivimos, por un lado, un parteaguas histórico que se nos jacta del siglo XIII, que inauguró para el mundo la era instrumental, que nos acompañó hasta más allá de mediados del siglo XX, llegó a su límite para dar paso a una era inédita, la de los sistemas, que nos obliga a pensar y a pensarnos frente a su nueva y descomunal destructividad. Por el otro, y por esta razón, nos encontramos en un punto en el que la idea misma de revolución, estamos en un estado de revolución, en una necesidad revolucionaria, tal como lo concebimos desde que Gregorio VII, también en el siglo XII, llevó a cabo la primera reforma total del mundo. En el siglo XII se pensó en reformar absolutamente el mundo, y las revoluciones han pensado siempre en reformar el mundo, cambiarlo totalmente. Se ha vuelto inviable. La revolución se ha vuelto inviable, la idea de revolución. Tres razones pueden definirse al respecto. Primero, el fracaso de las ideologías históricas, en las que incluyo al liberalismo que hoy nos asola, ha hecho perder cualquier credibilidad en un cambio violento que mejore la suerte de los marginados, de los excluidos. Segundo, la toma del poder mediante la violencia es, como la señalaba ya Albert Camus en 1948, una idea romántica que la sofisticación del armamento de los ejércitos ha vuelto ilusoria. Tercero, suponiendo que pudiera repetirse en 1810, 1910, 1956 en Cuba, o para referirnos a las revoluciones cuyas ambiciones eran universales, en 1789 la Revolución Francesa, en 1917 la Revolución Soviética, no tendrían eficacia más que si Estados Unidos pudiera ponerse entre paréntesis. Sin embargo, la crisis que vivimos, graves turbulencias económicas, guerras entre el gobierno y el crimen organizado, inoperancia de los partidos y de las instituciones del Estado, movilizaciones sociales crecientes, aumento del despojo, de la miseria, de las fuerzas represivas y de la criminalización de la protesta, destrucción cada vez más hacendada del campo y del medio ambiente, traiciones a las conquistas laborales que nacieron en 1910, crímenes horrendos, desapariciones, etc., nos colocan en estado de revolución, es decir, en la necesidad de un cambio político y social profundo. ¿Qué hacer? Esa pregunta que Lenin se formuló y respondió en 1902 vuelve a planteársenos con la misma peremptoriedad de entonces, pero he aquí la condición inédita de nuestro tiempo, con imposibilidad de responderla en los términos en que el líder de la revolución bolchevique lo hizo. Pensando en la manera en que enfrentaría esta pregunta y plantearía mi tesis, me encontré con otra reflexión de mi querido Albert Camus, el que este año, en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, cada generación, decía en 1959, se cree predestinada para rehacer el mundo.
quizás su tarea sea mayor, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones decadentes, las técnicas que se han hecho demenciales, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en las que los poderes mediocres pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer, en la que la inteligencia se ha rebajado hasta hacerse servidora del odio y de la opresión. Esta generación ha tenido que restaurar en sí misma, a partir de sus únicas negaciones, un poco de lo que constituye la dignidad del vivir y del morir. Hasta ahí camino. Esta afirmación creo que es también nuestra. De los mejores de la generación de Camino a los mejores de la mía, pienso por ejemplo en las comunidades del Arca de Lanza del Vasco, discípulo católico de Gandhi, en el movimiento zapatista, en las acciones de los Sin Tierra, de Brasil, y en los recientes movimientos sociales que han empezado a nacer. Y a los mejores de la generación de los jóvenes, el sentido que ocupa nuestra mente y nuestro quehacer ya no es el sueño de las abstracciones que en nombre del mañana, llámese cielo, paraíso, proletariado, raza, democracia, libertad, pueden arrasar a hombres, mujeres, niños, culturas vivas y tierra, sino en el conservar los mundos que otros prepararon para nosotros, con el fin de que los que ahora están en él y los que vienen puedan tener un mundo, un suelo, una memoria y una relación armoniosa entre nosotros mismos, con la tierra, con las criaturas, con nuestros prójimos. Una realidad de la que hoy estamos tremendamente y cada vez más lejos. Una diferencia hay, sin embargo, entre Cabrel y nosotros. Cabrel pertenecía a una generación de posguerra, a una generación en donde la técnica desarrollada por los nazis estuvo a punto de desintegrar el mundo. Por lo mismo, creía que los países que en nombre de la libertad lo habían vencido podrían crear un pacto que permitiera una paz duradera. Creía en ese sentido en la democracia y en una revolución internacional y universal que lograra crear un parlamento que, elegido democráticamente a través de elecciones mundiales, pusiera, cito a Cabrel, la ley por encima de los gobernantes y de los gobiernos y pudiera distribuir equitativamente, vuelvo a citar a Cabrel, hombres, materias primas, mercados, comerciales y riquezas espirituales. Creía en la moral, en las instituciones políticas y en las utopías relativas. Creía, como era el entusiasmo de la época, y es todavía de alguna forma el entusiasmo de muchos, en el progreso ordenado por la moral y la recta razón. Nosotros, sin embargo, pertenecemos a generaciones que después de la muerte de Cabrel han visto la inoperancia de la ONU, el arrasamiento traído por la globalización, la decadencia de las instituciones políticas, el mercado voraz. Han visto la continuación de los genocidios en nombre de la democracia o de Dios, o como sucede hoy en muchas de nuestras partes, de la defensa de la droga contra la droga, de sus mercados, o del mercado de otros órdenes, o la búsqueda de mantenernos en libertad, la continuación de la eugenesia del doctor Mengele en la manipulación genética y la exploración del genoma arropadas por la asepsia de los laboratorios modernos y bajo la supervisión de los expertos ojos de los bioquímicos. Hemos visto el arrasamiento de los bosques y del campesino, la destrucción de culturas, mujeres, hombres, niños y medio ambiente en nombre del capital, el bienestar y el desarrollo. Hemos visto el fin del aquí, del allá, del más allá y de las relaciones interpersonales, es decir, somáticas, cara a cara por el espacio cibernético y los medios de comunicación,
la propaganda. Hemos visto la invasión del espacio público por el privado a través de la telefonía celular y el espacio privado por el público a través de la televisión. Hemos visto el sometimiento de nuestra autonomía, de nuestra libertad en el común, por el enchufamiento a todo tipo de sistemas, llámense educativo, médico, carretero, televisivo, hidráulico, funerario, etc. Gabriel no tuvo tiempo de ver lo que otros más jóvenes como Iván Illich o Jacques Ellul o Marshall Chaney pudieron ver en su vejez, y que los indios y los despojados de sus ancestrales modos de vida viven día con día. La destrucción del suelo, el desarraigo casi absoluto, es decir, el fin de un mundo en armonía con los sentidos, el fin del mundo de la proporción. Si el mundo que vivió Cabril era un mundo que, como lo describió el poeta Paul Celan en su poema Fuga de la Muerte, desaparecía en el aterrador humo de la técnica de los hornos crematorios, el nuestro, como lo describió Iván Illich, es un mundo cuyo símbolo es el disco virtual de la computadora, en donde todo puede desaparecer, como desaparece una línea que nos disgusta, apoyando el dedo sobre la tecla que dice suprimir. Así se está volviendo la gente. La historia, aunque viene de lejos y puede rastrearse a través de la lenta corrupción de lo mejor que llegó al mundo, en el pobre pesebre de Belén, es decir, a través de la lenta corrupción de la caridad, del amor, o para usar un término menos corrompido, del arte, el término helénico, y su sorprendente gratuidad tienen en el orden de nuestro mundo sistémico una historia próxima. En uno de los apartados de la larga entrevista que al final de su vida David Cayley hizo a Iván Illich, que lleva por título La Era de los Sistemas, Illich señalaba en la primera mitad del siglo XX, 1936 para ser más precisos, a partir del concepto que Alan Turing desarrolló sobre la creación de un aparato de cálculo teórico, es decir, de una, como la definió Turing, máquina universal, la máquina de estados discretos, o mejor conocida como la máquina de Turing, origen del desarrollo de lo que llamamos hoy inteligencia artificial y cibernética, empezó la extinción de la era instrumental que nació hacia el siglo XII con la conciencia de la herramienta y de los grandes cambios técnicos que se sucedieron a partir de ella, y comenzó una era sistémica. Digamos, para distinguirlas y evitar caer en discursos extremadamente teóricos, que una herramienta, a diferencia de un sistema, es distinta a mí, que puedo tomarla y usarla, emplearla o no, es decir, que entre ella y yo hay una distancia, una disparidad, una exterioridad y una libertad de su uso. En cambio, en un sistema cuya metáfora más compleja es la computadora, me encuentro enchufado, soy parte de él, soy un subsistema más. Un automóvil, por ejemplo, pensemos en ese 8 de la imbecilidad de Fox quería que cada mexicano poseyera, y no en uno de esos nuevos modelos climatizados y computarizados que las automotrices de todo el mundo fabrican hoy. Es todavía una herramienta compleja, es verdad, heterónoma, que preludia el sistema, pero aún una herramienta. Decido subirme a él, debo utilizar una llave para encender el switch, e incluso en un momento determinado puedo mandarla a la chingada y ponerme a caminar con mis pies. Sin embargo, una vez que puse en marcha el 8, me enchufo a un conjunto de sistemas, el carretero, el de tránsito, el jurídico, etc. Soy una pija enchufada a un conjunto de extraños y complejos circuitos de los que no puedo prescindir si quiero usar esa herramienta y a la que me veo absolutamente sometido. Eso mismo puede aplicarse a la educación, cuyo sistema nos enchufa a la escuela y a estos monstruos cibernéticos llamados el Raster, Corrillo y el
está, por desgracia, pues sí, pobre, está enfermo, ¿no? Pero bueno, teníamos que darle espalda como a la maestra. O los paros al sistema médico y al más terrible de todos, es decir, al sistema al que nosotros, los sistemas están interconectados, la producción industrial con su estructura técnica y sus herramientas de producciones complejas, el mercado, el Estado y el dinero. De igual manera que interiorizamos con el transporte la necesidad de movernos en sus sistemas y con ello lavamos nuestros pies para hacer la menor compra en un supermercado, o para decirlo con Illich, de igual manera que interiorizamos la necesidad de salud y de cuidados, afirmando el derecho al diagnóstico, a los analgésicos y a los cuidados preventivos. De esa misma forma, bajo el imperio de la industrialización, del mercado y su custodio del Estado, interiorizamos otra gama inmensa de derechos. El derecho a un trabajo bien remunerado, a celulares, a la computadora, a la televisión, a la democracia representativa, en fin, al dinero, que es el sistema fundamental que interconecta todos los sistemas bajo una de las formas más pueriles de la ética, el valor. Desde que el capitalismo estableció el dinero como la medida suprema de una sociedad basada en la fabricación de valores, todo lo que entra en contacto con él queda hechizado y subyugado por su poder. Desde ese momento es posible tasar cualquier cosa producida por las estructuras sociales como valor y bienes e interconectarlas entre sí. Ya se trata del ejemplo de la salud, del transporte, de la escuela, de un celular, de una televisión, de una homilía, de una iglesia, del amor, de un ser humano. El dinero se ha vuelto la categoría trascendental que lo conecta todo. Ya no son Dios, que para Nicolás de Cusa era la coincidencia opositor, es decir, la unidad de todos los contrarios, ni las virtudes, ni los principios los que fundan las relaciones humanas, sino el dinero que garantiza la interconexión de la sociedad entera a través de las necesidades que nos imputa, es decir, que nos crea, convirtiendo todo, hasta los seres humanos, en bienes que son tasados en su valor y que pueden ser utilizados, explotados, desmembrados, secuestrados, hasta el infinito. Esto, que ya en sí mismo es grave, no es lo peor. Lo peor es que el sistema nos ha enceguecido por completo. Si vuelvo a Illich, en los años 70, es decir, en esos años en los que todavía la era instrumental y la era sistémica estaban empalmadas, se podía hablar aún en términos plausibles de la secularización de la esperanza y la sociedad perfecta, el futuro ideal, el más allá del horizonte despertaban todavía un deseo. Si en ese entonces la gente tenía, aunque fuera un engaño, fe en el poder de las instituciones y en su propia capacidad de participar en ellas, en esta nueva era, el tipo humano, en lo que nos hemos convertido, es en individuos que, cogidos por los tentáculos del sistema social y político, hemos sido tragados por él. Ya no podemos participar de ninguna esperanza. Sorbidos por el sistema, nos miramos como un subsistema, con frecuencia como un sistema inmune, es decir, apto para mantener un equilibrio provisional a través de cualquier cambio en su entorno. Esa idea de que las desgracias siempre pasan a nosotros, porque nosotros no tenemos problemas, porque estamos enchufados, tenemos seguro social, tenemos un salario, tenemos un seguro médico, etcétera, etcétera. Esta realidad hace que los que están más conectados al sistema quieran más voces sistémicas, y los que cada vez son más excluidos de él, porque el sistema, al igual que arrasa e incluye, segrega y despoja, exigen, como seres hechizados por el sistema, su derecho a enchufarse, a gozar de la alegría de percibirse como un sistema inmune. De ahí el malestar que vivimos, de ahí también, como dije
que vivamos en estado de revolución. Sin embargo, la revolución que necesitamos no es la misma a la que después de 1789 nos acostumbramos y que a lo largo de casi 3 siglos se ha expresado con mucho horror. Esas revoluciones terminaron por administrar de otra manera la instrumentalidad y conducirnos de otra manera al mundo sistémico que vivimos. Por el contrario, la revolución que necesitamos es una que nos lleva a la conciencia de la proporción que la era instrumental, es decir, la era de la herramienta compleja, y con mayor profundidad de horror, la era sistémica, nos han arrancado. La proporcionalidad es contraria al sistema de la instrumentalidad compleja del industrialismo y de las burocracias políticas estatales. Una realidad humana es una realidad humana, somática. Las culturas campesinas e indias que mantienen una escala de relaciones directas con sus prójimos y el suelo lo saben. Es también una relación de naturaleza apropiada que, como Leopold lo expresó y Gandhi lo vivió en su programa económico para la India, nos invita a reflexionar sobre lo que conviene hacer en determinado sitio, guiados por el conocimiento del bien como virtud y no como valor. Es una relación que al mismo tiempo que conserva la memoria del mundo que otros prepararon para nosotros, nos permite sin violentarlo hacerlo más habitable. La asociación de lo apropiado y de cierto sitio permite mirar la condición social del hombre como ese límite siempre único y creador de frontera en el seno del cual cada comunidad puede comprometer la discusión sobre lo que debería permitirse y lo que debería excluirse. Preguntarse por lo que es apropiado o conveniente en cierto lugar conduce directamente a reflexionar sobre lo bello y el bien. La verdad del juicio que resultará de esa reflexión será esencialmente ajena a la economía, al valor, al dinero, a las interconexiones, a las explotaciones, a las segregaciones, a las humillaciones. Lo apropiado, que solo puede nacer de una relación proporcional, es decir, cara a cara, es decir, con nuestros prójimos, es siempre una relación de conocimiento de los otros y de lo otro. Llámese también tierra, almas, animales, plantas, y en consecuencia una relación de conservación y de servicio en el sentido antiguo de la hospitalidad, contra el sistema donde la ética se reduce a cifras y utilidad con el fin de optimizar valores y asegurar mediante el mercado y el dinero un carburante ilimitado. Una sociedad proporcional sabe buscar el bien que conviene en el seno de una condición humana dada, es decir, en el seno de una comunidad, de una tradición, de una relacionalidad y de un límite. Los posibles nombres de esa proporcionalidad dentro de la sociedad sistémica que nos rodea quizás sean, por un lado, la subsistencia y por el otro, la economía informal, o como la llamó Chayanov, un teórico de la Rusia contemporánea, expolar. Ambas, paradójicamente, a causa del sistema, están desenchufadas de él, y por lo mismo, ambas están fuera tanto del polo del mercado como del Estado. Ambas también, y por lo mismo, están en condiciones de vivir dentro de esa proporcionalidad. Desde el levantamiento zapatista en enero de 1994, pasando por las juntas del Buen Gobierno en 2003, hasta la formación de los caracoles en 2004, esta proporcionalidad no solo se puso en evidencia, sino que por lo mismo causó un revuelo mundial que desgraciadamente terminó por no entenderse. Me explico. En la lucha zapatista, los hombres y las mujeres, atrapados y atrapadas en el malestar de la civilización sistémica, vieron intuitivamente, es decir, mediante ese saber oscuro de la poesía, una manera de escapar al sistema y volver a la proporción. Sin embargo,
Pese al largo trabajo zapatista de poner a hablar a la sociedad civil para que a través de su propia reflexión pudiera poner en claro desde sí misma lo que ellos les habían despertado de manera intuitiva, no se logró. La razón es la ceguera que produce el sistema en la percepción humana. Todos, agobiados en nuestra humanidad por el sistema, queremos recuperar el mundo, pero nadie queremos desenchufarnos de aquello que el sistema interiorizó en nosotros. Nadie por lo mismo queremos renunciar a asumir una pobreza voluntaria, una proporción, una subsistencia voluntaria. Nadie por lo mismo quiere escapar a la administración del Estado. Por el contrario, queremos en nombre de los axiomas del sistema enchufar a los indios, a los campesinos, a los pobres, a los que han escapado al sistema de la vida puebleriana, a él convertirnos sin darnos cuenta en lo que los marginados del sistema son, seres desarraigados que, expoliados por el mismo sistema y sin poder ya reconocer su saber y su fuerza, buscan infructuosa y desesperadamente enchufarse a él. Muy pocos en el fondo saben comprender esta lección. Tanto la destrucción de la economía campesina como la criminalización de su contraparte, la economía informal, tanto los esfuerzos que hacen los economistas para no verlas como su negación por parte de los intelectuales, son ejemplos no solo de una característica general de la historia de Occidente, que es la guerra contra la subsistencia, sino también una característica propia de una civilización sistémica que ha logrado velar la sabiduría de la percepción humana hasta pervertir sus más sanas reacciones. ¿Cómo mostrar esa verdad, esa revolución que sigue estando en la entraña, para mí, del movimiento más importante de los últimos 20 años, que es el zapatismo, que muy pocos hemos comprendido? Quizá la manera de hacerlo y de hacerla sea multiplicar los foros, las revistas y los artículos que hablan sobre el tema de la proporción y pongan en claro lo que en los caracoles y en las economías informales son una práctica de vida y en la sociedad civil solo una intuición, una revelación oscura como la de la poesía. Eso permitiría proteger, conservar la vida de lo que en México tiene una respuesta e iluminar las conciencias frente a la destrucción. Una revolución de otra naturaleza, es decir, enclavar a los antiguos parámetros que nacieron en 1789 o en los parámetros domesticados de las revoluciones que son las democracias electorales, serán siempre infructuosas porque terminarán destruidas y asimiladas por el sistema. Tenemos que elegir hoy entre el sistema y la proporción y la autonomía. Las evidencias nos obligan a volver a las dos últimas, pero solo podemos hacerlo mediante algo que también nos enseñaron el zapatismo: la paciencia, la perseverancia y la conservación de un mundo aunados a la reflexión, a la fraternidad, al cuidado de unos por los otros y a la difusión de estas ideas que muy pocos comprenden, que son más que nunca hoy necesarias. La crisis del sistema, como la crisis de los imperios, es una crisis fatal cuya caída nadie podrá detener. Por ello, cuando pienso en el zapatismo, me viene a la memoria un hecho histórico. Cuando en el siglo IV, Constantino I, tratando de salvar el Imperio Romano, yo, mediante el edicto de Milán, rasgo nuclear a la Iglesia y inició con ello la corrupción del Evangelio. Un grupo de hombres llamados más tarde los padres del desierto abandonaron las ciudades del Imperio y se asentaron en los desiertos de Siria y Egipto. Estos hombres, con una inmensa lucidez, debieron haber intuido no solo que no podía existir un Estado cristiano, sino que la libertad que había traído el Evangelio era incompatible con un control desde arriba, ajeno a la vida comunitaria. Para ello, la única sociedad fraterna era del orden de la proporción.
lugar escribí alguna vez al referirme a ellos, en donde los hombres fueran realmente iguales y en donde la única autoridad por encima de Dios fuera el carisma, la carismática autoridad de la sabiduría, de la experiencia y del amor encarnado en un común. Cuando el imperio se desmoronó, estos marginales, estos seres asentados en las afueras de las ciudades imperiales, salvarían la civilización y crearían la vida de subsistencia de los feudos antes de que la rearticulación imperial de la Iglesia los corrompiera. Algo de esto hay en el mundo zapatista, la conservación de una sabiduría ancestral y de una orientación del hombre en un mundo limitado, el redescubrimiento de la proporción que, como lo decía Platón en el Timeo, es la más bella de todas las ligas o relaciones entre los elementos. Mientras en la civilización sistémica, la del mercado, la del dinero, la igualdad implica la idea del hombre universal como un subsistema que consume bienes uniformes y globales y que al contraponer los intereses de todos mediante la visión de todos los bienes crea un estado de perpetua competitividad y de guerra. La proporción es una condición bajo la cual cada persona y cada cultura florecen a su manera, recibiendo el abono de la proporcionalidad como nutrimiento de belleza y bondad en las relaciones. Esta armonía proporciona la sabiduría del complemento, del equilibrio, de la consonancia, de la justicia y de la verdadera paz. Esto es lo que en el movimiento por la paz bautismal hemos tratado de hacer con nuestro caminar, con nuestro abrazar, con nuestras marchas. Esto y una búsqueda de un territorio es lo que hay que sostener como una realidad revolucionaria nueva que, para volver a cambiar, puede evitar que el mundo se deshaga y la habitación que nuestros ancestros prepararon en él para nosotros se preserve para los que vienen. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por su participación y por darnos una visión que va a la raíz de lo que nos está pasando. Y bueno, gracias.